Ustedes recuerdan Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Os exhorto, hermanos, a que vivan de acuerdo a la vocación. Presenten vuestros cuerpos como hostia viva, santa y agradable a Dios. No se adecuen a este mundo, sino... Fíjense, hacer de toda nuestra vida una ofrenda al Señor. En la Eucaristía llevamos el pan y el vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Nuestro trabajo, nuestra vida, que se entrega al Señor. Es don con Cristo al Padre. Es la ofrenda, es el sacrificio de alabanza, sacrificio de comunión, sacrificio de reparación, sacrificio de descubrir este misterio. Y descubrir que en la Eucaristía no solamente estamos adorando la presencia de Jesús, que es real, verdadera y es adorable, así que hay que adorarla, pero no solo eso, estamos hablando de esto es mi cuerpo que se entrega, hagan esto. Es decir, no solamente repetir ritualmente el gesto, sino hacer lo que hizo Jesús. Esto es mi cuerpo que se entrega. Tomen y coman. Mi vida será eucarística en tanto en cuanto yo por la comunión me identifique con Cristo en este acto de entrega, que es su cruz, su Pascua. En la medida en que yo sea un pan partido para que los demás me coman. La capa, por donde viene el tema. Lo cual significa entonces que todo en nuestra vida se convierte en una Eucaristía, en una ofrenda al Señor. Cuando yo voy a misa y entrego el pan y el vino y me entrego en esa ofrenda y pongo unas moneditas en la colecta, moneditas que gané con mi trabajo, estoy poniendo toda mi vida de sacrificio. Sacrificio que significa don a Dios, hacer que mi vida sea para Dios. Entendamos bien la palabra sacrificio, porque a veces la desfiguramos como que fue un sacrificio, lo que nos cuesta, lo que nos hace doler. Eso es una acepción errónea de sacrificio. Estamos, hermoso tema, no puedo seguir profundizándolo porque quiero entrar de lleno en el tema de la lección divina, o mejor dicho, de la espiritualidad bíblica. La lección divina es un aspecto nada más. Lo importante es la espiritualidad bíblica. Y fíjense, les leo un texto que es una apotegma de los padres eclesiales. Esas sentencias, esos textos que son de la época de los padres del desierto, ya se los leo tal cual. Un anciano ermitaño, hombre entregado a la contemplación y a la oración con la Biblia, recibió un día en el recinto donde vivía en soledad la visita de un joven deseoso de encontrar el sentido de la vida y hallar paz. Hermoso. El joven quedó tan bien impresionado por la conversación que mantuvo con el santo monje que al final del encuentro le pidió el privilegio de permanecer con él como discípulo. El ermitaño, que no había permitido a nadie quedarse con él como compañero y discípulo, le preguntó el motivo de tal deseo. El joven le respondió enseguida: porque quiero aprender a orar con la Biblia. Santo propósito. El ermitaño insistió: ¿pero por qué quieres aprender a orar con la Biblia? Y obtuvo esta respuesta del joven: porque es la ciencia más elevada que existe. Lo cual es verdad.
Y le respondió el monje: me gustaría mucho tenerte conmigo, pero no puedo. Entonces el joven se volvió a su casa. Pasaron algunos años y el joven volvió a visitar al anciano monje por segunda vez. Al final de la visita le pidió de nuevo quedarse con él como discípulo para conocer las Santas Escrituras y aprender a orar. Pero el monje repitió la pregunta: ¿por qué quieres conocer la Biblia y orar con ella? Y el joven le respondió: porque quiero llegar a ser santo. El ermitaño le respondió: me gustaría mucho tenerte conmigo, pero no puedo. El aspirante a discípulo tuvo que volverse de nuevo a su casa, decepcionado y triste por no haber podido alcanzar su ideal de vida. Transcurrió de nuevo cierto tiempo y el pensamiento del joven permanecía siempre fijado en el lugar donde había experimentado una profunda paz en contacto con el hombre de Dios. Después de haber reflexionado mucho, decidió visitar de nuevo al ermitaño. Lo encontró en oración con la Biblia entre las manos. Pasaron el día juntos, orando con la palabra de Dios. Y al final el joven renovó su petición de quedarse junto al monje a fin de consagrarse al Señor y de este modo conocer las Santas Escrituras y aprender a orar. El ermitaño le preguntó de nuevo: ¿por qué quieres orar con la Biblia? Y el joven, seguro, le respondió: quiero orar con la Biblia para hacer la experiencia de Dios. Los ojos del santo monje se iluminaron de alegría y, abrazando al joven, permitió que éste se quedara en la ermita como discípulo suyo. Fíjense qué lindo, ¿no? Es decir, que la palabra de Dios, Sagradas Escrituras, no es para conocerla, no es para mandarme la parte, no es para hacer la experiencia de Dios. Yo creo que esto es clave si queremos hablar de espiritualidad bíblica. Ese número que les leía al comienzo de Dei Verbum sobre Dios que sale al encuentro del hombre, nos habla precisamente de un Dios cercano que habla. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta. Es decir, Dios habla a los hombres. Hay una edición de la Biblia que se llama así: Dios habla a los hombres, ¿no es cierto? Dios habla hoy. Dios me habla hoy. Esto es importante. Sabemos que históricamente el Señor habló y se reveló, y esa revelación constitutiva está cerrada ya. Pero Dios sigue hablando y sigue manifestándose y sigue dándose a conocer. Y yo no voy a conocer a Dios si Jesucristo no me habla del Padre. Es Él el que me hace conocer al Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, a quien el Hijo se le quiera dar a conocer. Yo rezaba este texto una vez y se me ocurrió: ¿para qué? Decirle a Jesús: enséñame a conocer al Padre. Parece una pavada, pero yo les aseguro que de a poco me fue revelando cosas que yo las había estudiado, sabía pila, pero nunca las había experimentado. Un Dios que es Padre. Es decir, esta realidad, esa espiritualidad precisamente, la espiritualidad del diálogo, es lo que nosotros tenemos que vivir. La espiritualidad bíblica significa entonces que la palabra de Dios, ese diálogo con Dios, desde su palabra, va a ir como orientando mi vida y haciéndome vivir la experiencia